el arte en general y los medios de comunicación también toman características especiales y toman importancia particular en los tiempos de crisis, porque, en el mejor de los casos, pueden llegar a darle voz a nuestras dudas como sociedad o a nuestros gritos de rebeldía. Y en el año 2002 nacieron tanto el disco Caída Libre de La Trampa como el programa radial Justicia Infinita. Y por otro lado, el politólogo Gabriel de la Coste propone una mirada del accionar político de aquella época para 20 años después también poder entender qué es lo que pasa en el presente. Hoy en la letra chica, Crisis, a 20 años del 2002. Capítulo final, Caída Libre. Hola, no importa cómo me llamo. Yo nací en 1985, con la democracia. Mi generación es la que empezó a escuchar la Vela Puerca cuando cantaba otra vez la misma historia en las páginas de un diario. Aparecen muy contentos los que no dejaron ser. Cuando tenía 16 años, iba a ver a la abuela Coca cantar que todas las cosas que están mal en esta vida, todas se van, pero no se fueron. Y un año después, cuando cumplí los 17, estalló la crisis y la gente se quedó sin trabajo. Mis padres se separaron, los padres de mis amigos se separaron, las deudas nos separaron, las familias enteras se separaron. Todos teníamos a alguien que se iba a España o a los Estados Unidos o a cualquier lugar donde le dieran un plato de comida y un trabajo para llegar a fin de mes. Por aquel entonces llenábamos los conciertos de No Te Va a Gustar cantando Yo no te quiero acá. Disfrutá, tal vez mañana no estés más. Trabajé siempre. Nunca gané lo suficiente como para irme a vivir solo, para comprarme una casa o un auto. Mis amigos tampoco. Los amigos de mis amigos tampoco. No nos falta trabajo como le faltaba a los jóvenes del 2003, pero nuestros trabajos aún dejan mucho que desear. Vivo en un país muy diferente al del 2003. Es raro. Los más chicos muchas veces no me entienden, apenas tienen recuerdos vagos sobre aquellos años tan tristes. Los mayores, y no tan mayores, los que están cumpliendo 40, digamos, y de ahí para arriba, parece que no tuvieran memoria. No todos, pero demasiados. Me da gracia cuando hablan de pérdida de valores, del tiempo pasado que fue mejor. Me da gracia al principio, luego me entra el miedo, porque un país sin buena memoria es como una bomba de tiempo. Yo no viví la dictadura. Como dije antes, nací con la democracia, así que no me voy a poner a hablar de la dictadura ahora. Yo viví la crisis del 2002, los niños que comían pasto, los ahorristas que se suicidaban, las familias que se destruían, los jóvenes que se escapaban a otros puntos del mundo. Me da miedo que la gente se olvide de todo eso tan rápido. Soy joven, eso no pasó hace mucho. Pero parece que te olvidarás. A veces, peor. Parece que hasta quisieras volver atrás y revivirlo todo. El país que le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos, en realidad, ya se lo dejaste. Cuatro minutos pasan de las 9, pero muy buen comienzo de semana. Entramos en este último lunes de agosto en la letra chica, llegando al final del ciclo de la crisis de 2002. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Maite Sarasola, buenas noches para ti también. Si vale la expresión, feliz lunes. Son dos palabras que juntas no son tan comunes, pero feliz lunes, sí, cómo no. Y bueno, importante decir también que el tape que estábamos mirando de arranque, que es tan lindo, son fragmentos del corto Nací con la democracia, que fue realizado por Juan Pablo Méndez y Emilio Echeverría. Así que bueno, va el crédito para ellos, porque la verdad que hicieron un trabajo precioso. En el año 2002, La Trampa ya era una banda consolidada en la escena del rock uruguayo, de hecho tenían algo más de 10 años, cuando apareció Caída Libre, un disco, bueno, icónico para su trayectoria y para la historia del rock nacional, sin exagerar un ápice lo digo, que desde el título ya se manifestaba como hijo de la crisis que estaba viviendo la sociedad. Qué tan consciente o explícito era ese vínculo y cómo funcionaba, lo hablaremos a continuación. Ese grupo de canciones urgentes fueron compuestas por Garo Araquelian, guitarrista y fundador de La Trampa. Un clavadista, como vemos, se lanza al vacío sobre un fondo azul verdoso. Eso se ve en la carátula del disco que recientemente se editó en vinilo, es la edición que estamos viendo, para conmemorar esos 20 años de su edición original. Y para acercarnos a cómo era hacer música y también ser parte de la cultura en aquel momento, que recibimos justamente a Garo Araquelian. Garo, buenas noches y gracias por estar. Muchas gracias. Y enhorabuena por la edición. Muchísimas gracias. Totalmente. Estamos muy contentos. Muy contentos. Garo, ¿qué rol consideras que cumplió el arte y la música en particular en aquella época donde todo era tan convulso y estaba tan prendido fuego? Bueno, este disco
para ser sincero, el grupo de canciones, como bien dijeron ustedes, creo que es más bien una lectura de domingo de noche que un diario de lunes, digamos, con respecto a lo que estamos considerando, lo que después, pasado el tiempo, con objetividad y con un contexto, podemos decir que fue la crisis o el año donde todo estalló, precipitó, lo que fuera. Creo que el disco es como una suma de fotografías hechas canciones, de cosas que iban sucediendo, pero más que nada por el lado de la apreciación emocional también, en algunas canciones, en otras como una crónica más, digamos, más con formato de crónica, como el día que Sara Méndez confirma que su hijo es el hijo buscado Simón Riquelme, ¿no? El acto del obelisco, Luna de Marzo, es una canción que es una crónica de esa jornada, pero más que nada no es un disco, y esto lo digo porque más de una vez me han otorgado ese peso que sería, bueno, divino decir sí, fue así, pero no lo fue. Es realmente un disco de domingo de noche, lo digo medio como en broma, pero... ¿Cuándo lo fuiste escribiendo, por ejemplo? Durante el año, antes, pues fíjate que cuando el disco se edita es básicamente donde podemos considerar que fue la crisis real. Donde en agosto fue que salió a la luz, ¿no? Exacto, fue prácticamente simultáneo, entonces es muy difícil considerar que este disco fue compuesto, escrito, pensando en la crisis, ¿no? Creo que fue como el mar de fondo anterior, ¿no? Una percepción, bueno, la gente que se iba, por supuesto que fue antes de eso, fue todo un periodo anterior. Después vino todo como el efecto Doppler del estallido, pero antes era, como lo digo, un mar de fondo, o sea, una percepción de que las cosas iban hacia un lugar, pero no consideramos la crisis como la vemos hoy, ¿no? ¿Crees que, pensando en esto, ¿no? Y cómo ibas componiendo en función de lo que iba sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, ¿crees que hay un compromiso ético intrínseco del artista con la realidad y el dolor de lo que lo rodea? ¿O que a cada cual según sus impulsos y su creatividad? Bueno, yo puedo hablar en primera persona. Sí, sí. ¿Cómo es lo tuyo, digamos? Claro. Creo que en ese entonces éramos muy ingenuos, éramos mucho más jóvenes, también 20 años son pila. No solamente en el devenir personal, sino también en cómo estamos considerando la cultura nacional. El rock uruguayo, que hoy lo vemos como una cosa que pasó por su madurez, bueno, que se ha hecho hilachas y vuelto a construir, pero en aquel entonces éramos muy ingenuos, muy idílicos en algunas cosas. Y la lectura... ¿En qué, Garo, perdón? Y en qué era que te fuera bien, qué era ser exitoso, qué era ser popular, eran todas cosas que ninguno de nosotros había vivido en primera persona. Ninguno, me refiero a que es una cosa que era transgeneracional, o sea, no conocíamos gente que pudiera tener un relato sobre lo que era vivir de la música como se puede contar hoy, ¿no? Entonces eso también te dejaba todo un terreno probablemente más vinculado a la ética que, por ejemplo, a una moral que fuera, digamos, que se correspondiera con algunas cosas de beneficios, de las cosas que se retribuyen en lo artístico, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo. Pero también, por otra parte, las lecturas que hay de ese periodo no son muchas. En la presentación del video que lo estaba mirando con mucha atención, que estaba buenísimo, hay algunas referencias, pero también siguen siendo pocas. Es una cosa que a la generación nuestra, digo una generación nuestra, yo ya soy grande, pero me considero una generación anterior en lo cultural, ¿no? La voz nuestra también brilló por ausencia. Esto no es para decir que la voz nuestra, la de mi banda, fue algo para retomar, ¿no? Pero hubo otros casos, de repente no tan nombrados o tan recordados porque, bueno, pertenecen a artistas que no están digamos, en lo más visible del asunto, como por ejemplo La Sangre de Verónica. Una banda punk con más de 30 años, 33 años de trayectoria, que tiene un disco hecho a conciencia en el desarrollo de la crisis, o sea, al año siguiente, ¿no? Bueno, pero no vine para eso, pero lo quiero recordar, sí, claro. porque no hubo muchos, no hay muchos ejemplos, digo, de crónicas o un relato en canciones, ¿no? Fotos, como le digo yo, que me gusta decir, imágenes que representen eso.
las hay, pero me da la sensación como, bueno, si tuviéramos que reconstruir ese pasado inmediato, reciente, ¿de qué nos podemos aferrar? Bueno, por supuesto, todo lo que es los documentos, con toda la tecnología que tenemos, pero después en la sensibilidad popular, el cancionero, que era lo que queríamos. Y ahí surge una cosa que es re interesante. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos con la pena? ¿Qué hacemos con lo inevitable como cultura predominante? Y la alfombra sube bastante para meter muchas cosas abajo, ¿no? Es propio de nosotros, no digo que esté bien ni que esté mal, pero es propio. Entonces encontrar registros de qué hicimos con eso generalmente nos lleva a lo divertido y al entretenimiento. Y el que se hace con el dolor tiene que ver con el hecho de que la música, en este caso mucho el rock, por las bandas que estamos mencionando, y mismo por La Trampa, pero que fue como una especie de, no sería un catalizador, sino como una especie de mecanismo de catarsis para la gente, donde no solo se veían representados o representadas en los problemas que estaban atravesando, sino que también les implicaba tener un espacio donde largar un poco toda la tragedia. Sin duda. Sin duda, y eso creo que está vinculado a la lógica de, bueno, por lo menos una parte del rock en cuanto a lo expresivo, ¿no? A la potencia, a lo que decimos, a la liberación. Porque hay un alivio ahí también, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Necesario. Por supuesto, y eso fue toda una cosa que también la vimos, cuando digo la vimos, porque todo esto es un episodio que sucedió con mis compañeros, ¿no? Yo solamente fui el compositor, pero esto es una cosa que la construimos con mis compañeros. El tema de sentirse inesperadamente, impredeciblemente, que eras que era fundamental protagonista de qué depositaban los demás, o un sector de la juventud. Después vinieron los Pilsen Rock, una euforia que asustaba bastante en algunos casos, ¿no? Gente que realmente te depositaba cosas que vos no habías considerado en tu vida, ni haciendo las canciones, ni subiéndote a un escenario. Era un peso bastante grande y tenía que ver, por supuesto, con la ética, ¿no? ¿Qué hacer después? Entonces, a veces cuando se ven los devenires o las transformaciones de las bandas, todas estas cosas son invisibles, pero son las que en general terminan definiendo o los quiebres o los diferentes cursos. Empieza el disco con la canción Santa Rosa, entonces los primeros versos que se escuchan son: te vas, no aguantás este lugar, te vas, no aguantás el Uruguay que no cambia más, te vas, ¿hasta cuándo? No sabés, probás y cualquier cosa te volvés con una mano atrás. En este sentido, y como, bueno, claramente era algo de lo que estaba sucediendo, la emigración masiva en búsqueda de oportunidades y de parar la olla en otras tierras, frente a una cuestión así, frente a un fenómeno así, vos pensás o pensabas al componer esto, bueno, ¿qué quiero decir sobre esto de la... Primero, ¿cómo te tocó alrededor? Si muchos amigos se fueron o cómo Claro. la viste. Y segundo, ¿vos pensás qué quiero decir sobre esto y lo plasmo en una canción? ¿O escribís la canción y después mirás la letra y decís, a ver qué dije sobre esto? No. Lo primero, sin duda, creo eran algunas cosas son más cercanas a un relato, otras cosas son más cercanas a impresiones, ¿no? Como este caso, ¿no? Pero representaba algo que estamos viviendo todos por igual. O sea, hay diferentes exilios, no quiero meterme en asuntos que no domino, ¿no? Pero el tema de vos también perder en tu propio lugar las referencias y los vínculos emocionales que te definen, que son con los que tus anclajes, que van desde amistades de toda la vida, parejas, lo que fuera, de alguna forma es como un exilio en tierra también, volver a comenzar y considerar que, bueno, ese terreno basal que te unía, lo tenés que cambiar por otro. Porque se te fueron. Sí. Claro, o quedar un poco en el aire, digamos. Lo que hay una cosa que no se puede es tener una vela y un ancla. Las dos cosas juntas no se puede, ¿no? Y Santa Rosa, por otro lado, tenía también un juego que siempre quedó bastante oculto, pero no me pareció... no me pareció mal, que era Santa Rosa como sería la santa de Perú, que fue la que terminó con el temporal desarmando definitivamente la armada holandesa. Entonces hay toda una cosa épica que hay como una esperanza en Santa Rosa, ¿no? Es una cosa hiperviolenta,
me refiero a Lima, ¿no? A la ciudad de Lima con toda su frente al mar. Pero entonces luego de ese temporal había una promesa de liberación, ¿no? Pero esas son las cosas que no se pueden explicar, no vienen con manual las canciones, ¿no? Como muebles de vino. ¿Y consideras que la música o durante la crisis, post-crisis, tuvo también un rol como tuvo, por ejemplo, de denuncia o también como de lugar de catarsis, como fue después de la dictadura, o que le faltó un envión ahí de denuncia, por ejemplo, y de activismo político? Es una opinión personal, obviamente. Bueno, yo creo que siempre falta, que siempre creo que hay en la adolescencia hay un mayo francés permanente, o sea, es lo que yo espero de cada vez que hay una generación de adolescentes, ¿no? En la música, bueno, el equivalente. Creo que no es el único ejemplo de que todo tiende a un abrevadero. Creo que son varios ejemplos, este es uno más. Creo que sí. Luego las cosas cambiaron bastante. Vuelvo al tema de, perdón que me adelanto, pero sí. Con respecto, por ejemplo, a Luna de Marzo, que es una de las canciones preferidas. Fíjate que cuando Sara encuentra, hace el acto ese en el Obelisco, que yo fui con mi hermana, con mi madre, me encontré con Rodrigo Gómez de Sordmo, era un acontecimiento que no era partidario, pero que reunía muchísimas urgencias, cosas que venían de lugares que no eran voces generales, ¿no? Pero era un Uruguay que estaba de frente a una nueva oportunidad, en algún caso de que, bueno, todo lo que tenga que ver con la ley de caducidad fuera revisado y tal vez con una voluntad popular que nos involucraba a todos, poder hacer un futuro del que nos sintiéramos dignos. Entonces, bueno, faltaron voces ahí. Es increíble que en realidad muchísimas voces vinieron luego. Cuando decís, pero dejaste el gas abierto, tiraste el fósforo y ahora te preguntás, ahora tenés voz, hay un poco de eso también. Entonces, yo no lo puedo explicar. Creo que hay veces que las voces son un poco como los comentarios de fútbol. ¿En qué sentido? Yo soy de Huracán Buceo, así que no voy a comentar nada. ¿La dejas ahí? No, claro. Porque ¿en qué sentido, como los comentarios de fútbol, te lo tengo que preguntar? Me refiero a... Perdóname la necesidad de explicitud. Está bien, a la liviandad, al echar culpas. A que opinar desde el sillón es fácil y los que se están matando en la cancha son otros. Exactamente. Pero volviendo al punto, si yo considero que faltó voz, sí, claro que faltó, pero en realidad no importa si, para mí, si faltó, porque no puedo medirlo, no puedo cuantificarlo. Lo que me llama la atención es que hayan salido muchas voces luego, cuando estaba todo dirimido, y sin embargo, los que podían tener esa voz estaban antes. Ese es el asunto. Santa Rosa, Caída Libre, Los Sueños, Cruz Diablo, Muere con la Sonrisa, Luna de Marzo, El Oro y la Maldad, Muerte Serena, Mi Pobre Final, La Mordida, Perdidos en Montevideo y Si Te Vas son las canciones de Caída Libre que ha editado en vinilo Bizarro. ¿Cómo te sentís con este vinilo existiendo? Contentísimo. Una de las canciones es del Rulo Nieves, de Eduardo Nieves, ex integrante de Pareceres, Muere con la Sonrisa, que se transformó en una canción para nosotros hiper representativa del disco y que naturalmente entraba en el grupo de canciones con una... Era muy difícil hablar de Caída Libre sin caer en el quitarte las esperanzas, en meter un dolor más sobre lo que era evidente, ¿no? Entonces el tema de los sueños, el tema de la esperanza, trabajado no de forma, bueno, creo yo, no sabemos dónde está la esperanza, no sabemos dónde están los sueños, pero sin eso no te queda nada. Era un poco lo que decía en general el disco, ¿no? También. Y claro, ¿te parece que es un disco que siempre va a estar de alguna manera asociado al 2002 o que se puede ir resignificando también? Bueno, como te decía al comienzo, no, incluso con el nombre de Caída Libre, que era una canción compuesta antes de que realmente percibiéramos que era una caída libre, la precipitación del sistema tal cual lo habíamos concebido hasta ese momento,
incluso nosotros no pensamos en que No, pero más allá de ustedes, ¿cómo lo tomó la gente? Bueno, yo creo ese simbolismo. Creo que se combinaron más de una cosa. Creo que el nombre fue... Premonitorio. Claro, recuerdo una edición de Mate Amargo en aquel momento, con un caída libre de página a página, o sea, con una tipografía que era porno, pero evidentemente representaba, era un titular porque coincidía, ¿no? Bueno, tomamos el título para el programa de hoy, por ejemplo. Exactamente, pero no sé si se va a resignificar. Yo creo que la lectura de esto, bueno, ahora vas a tener la de Lacoste, y gente que puede hacer una relectura de esto, reverlo. Yo no, lo mío es hacer canciones, y no, eso no te lo puedo contestar. Ojalá que sí, que sea una cosa dinámica. Garo Arequelian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, querido. Ya la seguimos echándole una mirada en este último capítulo sobre Crisis 2002 en La Letra Chica. Ay, angelito, que me ves sin decidirme. Cruzo los dedos otra vez. Caída libre. Prefiero el salto que esperar a decidirme. Prefiero el salto que esperar a decidirme. Prefiero el salto que ¿Con cuál de estas hermosas criaturas se quedará? ¿Cuál será el hijo que llevará a querida Sara? Pero estos hijos son todos enanos, viejos, están hechos pelota. Bueno, son los hijos que vienen quedando. Son los hijos de la crisis. Todo lo malo vuelve, vos también vas a caer. Nada es casualidad, justicia infinita. Justicia infinita. Justicia infinita. Y la crisis de 2002 también propició nuevas formas de hacer radio y no hay mucho misterio de estos dos bichos de radio que ya vamos a recibir esta noche. Salvador Banchero y Gonzalo Camarota, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar. Buenas noches, por la muchas invitación. gracias. Buenas noches. Bueno, arrancaron ustedes primero con un programa que se llamaba Arroba las Manos. Tuve que preguntar si estaba bien, me dijeron que sí. Sí, es bien. correcto. Junto a Carlos Tanco. Sí. Y después en febrero de 2002 es que llegó Justicia Infinita. ¿Por qué es que surgió esto? También pre-crisis, ¿no? Porque es como hablaba Garo, también fue algo que se gestó antes. Se sentía un ruido, pero todavía no había explotado todo. Sí, empezamos en 2001 en la noche y bueno, hubo ahí una suerte, digamos, como de intervención, ¿no? En la radio que derivó en que nos mandaran a nosotros a cranear un programa además para la tarde. ¿Fue el Sport primero? No. Fue? Nunca el Sport. No, siempre fue en FM. Siempre FM. Sí. Y de hecho era la misma radio que cambiaba el nombre, solamente que, o sea, cambiaba el nombre y la programación. Le ponían nombre. Porque Le ponían nombre, no tenía nombre cuando empezamos nosotros. Era la 91.9 Sí. y pasó a llamarse Music One. Y ahí nos mandaron a nosotros a hacer un programa a la tarde, digamos, que fue como, nada, la posibilidad de hacer un programa a medida nuestro, porque el anterior no era así y nosotros lo fuimos transformando un poco a riesgo de que nos echaran, cosa que no pasó, por lo menos en ese momento. Claro. Y bueno, y ahí empezó Justicia Infinita. Sí, sí. Con respecto a la crisis en sí, nos comentaban en la pausa que tenían algunas verdades para decir. Comencemos con ellas. Bueno, notamos que está flechado desde el vamos porque dice crisis. No, hay que ver si hubo crisis. No. Decís que el término indica un sesgo. No. Fuerte. Para nosotros, muchas veces lo hemos comentado, esto era como muy raro, ¿no? Porque estábamos cumpliendo un sueño, porque para nosotros era un sueño que sobre todo Salva y Carlos trabajaron muchísimo, porque yo estaba como más disperso entre diversas actividades que tenía en mente para hacer, digamos, pero la fuimos remando durante 2, 3 años, 3, 4 años, capaz. Entre yo y la facultad, vamos a decir. Claro, la facultad. No estaba, digamos. Claro. Y bueno, y nos estaba pasando algo hermoso, que era hacer el programa de radio que nosotros queríamos hacer, porque en el 2002, cuando empezamos Justicia, nos dieron carta libre, una cosa extrañísima.
vino una persona de afuera, de Chile, y dijo, bueno, ustedes hagan lo que quieran porque a ustedes les va a ir bien, pam, pam, pam. Cuando habían cambiado toda la radio y todo el mundo estaba bastante a disgusto con la radio que habían generado, y a nosotros nos dieron vía libre para hacer lo que queríamos, y a estar cumpliendo eso en un contexto de muchísimo dolor, muchísima miseria, que era palpable con queridas gente alrededor que se iba del país o que la estaba pasando mal. Yo además en esa época también trabajaba en Sarandí, yo hacía móviles en Sarandí, por lo cual me tocaba darme de frente con realidades durísimas todos los días, digamos, de lo que estaba pasando. Entonces era medio contradictorio, ¿no?, lo que nosotros vivíamos. Es como que siempre fuimos un poco a contramano de lo que estaba pasando, y tal vez eso, yo creo que alguna vez Gonza, en esas charlas de también un poco de ejercicio de, bueno, ¿por qué pasa esto o por qué pasó esto? Alguna vez él dijo que, bueno, que de pronto tenía cierto sentido que en ese contexto, digamos, donde todo era hacia abajo, la gente tuviese como la necesidad de escuchar algo donde las cosas estaban bien, o sea, porque realmente nosotros estábamos contentos, o sea, estábamos haciendo lo que queríamos, cobrábamos por eso, era, o sea, algo absolutamente insólito, digamos, que nuestros sueños se estuviese cumpliendo en ese contexto general de tanta fragilidad y tanto dolor. Entonces, bueno, Gonza ensayaba la teoría de que tal vez la gente necesitaba escuchar a alguien que la estuviese pasando bien, ¿no? Claro, para decir, bueno, un escape, algo, y es posible que haya algo de eso. Nosotros nunca, digamos, dejamos de ser conscientes de lo que estaba pasando, y era algo que teníamos súper presente, pero tampoco podíamos darle la espalda y decir, bueno, nosotros estamos bien y algo tenemos que hacer con esto, ¿no? Y además nos reíamos de cualquier cosa también, ¿no? Era reírnos de cualquier cosa, y también eso creo que es catártico. O sea, nosotros le pegábamos a todo lo que se moviera, teníamos un humor quizás medio hater, pero era un momento donde, bueno, por fin, porque realmente... Sí, claro. Era eso, era catártico. Claro, estaban haciendo pelotas los sueños y la vida de un montón de gente, entonces también burlarse de cierta clase política, de cierta dirigencia, de ciertos sectores que habían llevado el país hacia ahí, creo que también tenía una forma de una suerte de venganza, digamos, del que estaba del otro lado, ¿no? Por eso también creo que eran tan permisivos con un estilo que no tenía nada que ver con lo que... Nosotros decíamos cualquier cosa, era con un delirio. Realmente. Y en ese cualquier cosa... ¿manejaban una libertad expresiva total o tenían también discusiones editoriales? Digamos, decir, che, capaz nos fuimos muy al carajo acá. No, eso no existía. Porque digamos que era un sello irse un poco al carajo y reírse de todo. No. Era realmente prácticamente que nos podíamos enojar por el contrario, capaz. Por entre ser tibios. nosotros. Por ser tibios. O sea, por blanditos. Realmente, y además en la radio se nos incentivaba. O sea... Era tipo, están jodiendo con esto, y parecía gracioso. O sea, cualquier cosa que nosotros hiciéramos resultaba gracioso. Creo que la primera vez que, después de un tiempo, era como un jugar a ver, buscando los límites. ¿Hasta dónde? Claro. Como el adolescente que busca que venga un día y le digan, vos, está, hasta acá, ya está, basta. Y eso no pasaba. Creo que la primera vez que eso nos sucede es cuando nos vamos para Océano. Sí, ahí sí encontramos como una resistencia, porque había un público que estaba acostumbrado a otra cosa. Pero así todo muy rápidamente, digamos. Sí. Se amoldaron. Sí. Y en ese sentido, el hacer un programa en clave de humor es lo que de alguna manera permite manejarse con otra cintura respecto a decir ciertas verdades o a denunciar ciertas cosas. Seguramente, ¿no? Es un lenguaje, digamos... nosotros, si bien siempre hemos Especialmente trabajado... en ese momento, además. Sí, si bien siempre hemos trabajado con el humor, creo que ninguno de nosotros nos consideramos nunca humoristas, pero ha sido siempre una herramienta a la que le echamos mano, y uno va aprendiendo cosas por oficio, obviamente. Y sí, claro, es una herramienta muy útil para eso, o sea, porque es como una daga que entra tan limpio, ¿no? A veces que bueno, que de otro modo es muy difícil, porque va como cargado de una energía muy densa, ¿no? Como una cosa de, bueno, la forma de aligerar esto tal vez sea a través de esa herramienta que es el humor. Y mucho más en ese momento, porque realmente no había muchos motivos por los cuales reírse. Entonces, me parece que esa risa era un poco catártica, así como decía Gonza, y la gente resonaba un poco en eso, ¿no? ¿Y se acuerdan de qué les decía la gente en aquel momento?
No sé cómo se comunicaban en aquel momento con la radio. Mails. Sí, Mails, ¿no? Sí, Teníamos los ya mails. No sé existía. cómo se pará, Sarasola. Ya, vos sabés Son menor que claro. nosotros tres. No, No yo sé tenía cómo. como 15 Ya ya. veías Sí. a gente con la frazadita haciendo señales de humo, pará. Sí, ya existía el mail, Maite, había mensajes Claro, de había texto computadoras, incluso. perfecto, Sí, bien. claro, sí. Hasta Y- SMS. Dato no menor. Y después, bueno, había mucho, nosotros la verdad que íbamos, o sea, no sé, teníamos mucha actividad social, estábamos muy vinculados nosotros al movimiento del rock de ese momento, que era muy grande y creo que tenía como, vivía como experiencias similares, ¿no? Algo de eso hablaba Garo recién. Y la gente nos encontraba en esos ámbitos donde nos encontrábamos claro. muchos jóvenes de ese momento. Entonces también a veces no era necesario escribirnos nada, simplemente se cruzaba con nosotros y hablaba con nosotros. Así que Claro. era como, siempre fue como así, pero nunca hubo, me parece, como comentarios de censura o de se están yendo a carajo, están diciendo... No, al contrario, yo pensaba más ¿viste? como qué simbolizaban ustedes a la hora justamente de acompañar en un momento de mierda para un montón de Mi gente. sensación es que nosotros, nos han preguntado un montón de veces, por ejemplo, con esta cosa como generacional, ¿no? Que seguro que vos la viviste en su momento. Nosotros sentíamos que había mucha gente en distintos ámbitos que estaba haciendo cosas que nosotros sentíamos en algún punto como compañeros de camino. Ellos en el cine, otra gente en la música, nosotros en la radio y en tantas otras cosas. Más allá después de las diferencias, digamos, naturales. Y muchas veces nos han dicho, ¿no? Como si eso fuese desde ese lugar hacia la gente. Y yo creo que es bastante al revés. O sea, que en realidad todos nosotros somos ecos de cómo era esa gente. Que le tocó a distintas personas por distintas razones, pero podrían haber sido otras porque hubiesen salido del mismo lugar y hubiese sido lo mismo. Después, bueno, yo qué sé, diferencia, no sé, capaz que otros tres hubiesen hecho un programa mucho mejor que el nuestro, pero hubiese tenido capaz que características similares en cuanto a, mira, resuenan con esta generación y con lo que está pasando, porque es lógico que sea así, me parece. Claro. En el pasaje Océano que decían, ahí sí, como que hubo un primer freno, No, pero fue un por freno- parte de la audiencia o No. de una parte de la audiencia. O sea, ahí empezamos a notar otro tipo de resistencias al tipo de humor que empezamos a hacer nosotros y ahí empieza obviamente no quiero decir de la autocensura, es decir, a ver, algo que cualquier persona que trabaja con humor lo va aprendiendo. ¿Vale la pena este chiste? Claro. ¿Me va la vida o es tan importante este chiste cuando sé que capaz que puedo herir a X cantidad de personas y el chiste capaz que no es tan bueno, ¿Y digamos? recuerdan qué tipo de chistes resultaban Y hirientes bueno, o con qué se metían? nosotros hacíamos mucho chiste de humor negro, que el humor negro vos vas aprendiendo con el tiempo que requiere de distancia y tiempo justamente. Si la desgracia pasó ayer, y bueno, la gente va a estar más sensible. Nosotros... O de un talento que nosotros no teníamos. Claro. Yo me acuerdo que en ese momento, por ejemplo, Juseca había hecho un pequeño artículo, una columna sobre las gemelas Torres, después del 11 de septiembre, casi enseguida, o sea, a los 2 días. Pero claro, era Juseca. Nosotros seguramente pecábamos de otras torpezas porque no éramos Juseca. Entonces uno también va aprendiendo que a veces podés acortar ese tiempo con talento, pero nosotros éramos realmente muy jóvenes, estábamos aprendiendo sobre la marcha, entonces bueno, uno va como ensayando. Y ahí en Océano lo primero que nos pasaba era el sentir de no traicionarnos a nosotros mismos, fue lo que primero nos pesó. Nosotros los primeros 2 días de programa era como que esto no somos nosotros, pero claro, estábamos en otro ambiente. Hasta que aparecieron, hablando de las gemelas, las siamesas iraníes, que fue... Sí, fue como un parteaguas. Fue un parteaguas, fue un antes y un después. Porque empezamos, las típicas nuestras, nosotros hicimos la operación al aire, las siamesas iraníes, que le iban a separar, que estaba todo el mundo conmovido por las siamesas iraníes. Que las habían logrado Las habían separado, separarlas se murieron los dos, después fue una tragedia. Pero en Y ese momento a nosotros nos había comparecido, o sea, llevamos toda esa situación a que en realidad entre ellas creo que no, como que no, se llevaban mal, una quería estudiar una cosa y la Se otra enojaron otra. mucho, Y la era gente como... llamaba, el otro día pedimos una carta de disculpas que era peor que lo que habíamos hecho el día anterior. Entonces está ahí por lo menos, porque la radio era como una radio muy familiar, o sea, nosotros vimos escenas de gente de la secretaria de la radio consolando a un oyente que poco más estaba llorando Sí, ¿qué hicieron con mi radio? ¿Qué hicieron con mi radio? ¿Por qué trajeron a estos animales? Sí, Era así. después pasamos a ser los angelitos de la cuadra. Claro, por ejemplo, después, ¿no? O después sea, lo que... Pero está. Pero bueno, en principio... Fue... Pero nos fuimos acomodando, es eso, es ir aprendiendo. Ir aprendiendo. Dice la negra Casablanca, Gonzalo y Sí. yo quedamos en medio de una balacera en el Borro porque Sí. habían denunciado que estaban afanando carne de una carnicería para morfar en el barrio y lo fuimos a cubrir para Sarandí. Sí, para
para cierre de jornada. Los días que empieza a pasar de todo, porque nosotros estuvimos ahí en el mismo edificio, ¿no? Y de hecho, bueno, salva también un tiempo, pero yo trabajé prácticamente los 2 años que estuvimos ahí, yo trabajé para los 2 radios. Y cuando explota todo, cuando Vención saca las bandas de flotación del dólar, estábamos ahí, vivimos eso al lado, ver a nuestros compañeros la locura de que eso implicaba. Y cuando empiezan con lo de los saqueos, yo me acuerdo que nosotros nos quedamos hasta tarde, editando, trabajando. Y bueno, dijeron que estaban saqueando en el barrio Borro y nos fuimos. Y nos encontramos en una situación que estaban como una cuadra de distancia, estaban los coraceros cuidando un negocio, todos ahí armados como para que... Y todos unos gurises muy jóvenes, en otro lado hay un montoneo como que tiraban piedra y todo. Y me acuerdo que con la negra dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy con los coraceros, me dice, yo prefiero ir con los gurises. Le digo. Y nos dividimos y cada uno fue y hablamos ahí, lo sacamos al aire. Una situación de esas que, bueno, ahora justo en el Sapo SAS hizo también una investigación sobre esto de los saqueos, que nunca, capaz que hubo como alguna escaramuza, se habló mucho, pero sí en algún momento estaban dadas las condiciones para que pasaran, digamos. Esa noche fue como bastante tenso, ¿sí? Porque se dio como un cierto enfrentamiento a la distancia. ¿Y cómo era el laburo de estar viendo todas esas situaciones, de estar viendo lo que estaba pasando y después traducirlo al lenguaje radial y a esas tardes donde también había humor, pero a la vez estaban pasando cosas? Ahí habían como 2 modelos a los que nosotros echábamos mucha mano y que fueron como mutando con el tiempo. El primero tenía que ver con un trabajo de libretado, ¿no? O sea, guionábamos mucho, o sea, escribimos mucha situación de comedia, digamos, guionada, porque a nosotros nos daba seguridad. Sin embargo, sabíamos y nos dábamos cuenta, y además nos lo decían, incluso, yo qué sé, no sé, los directores de la radio nos lo decían, che, o sea, en realidad es como que la gente se prende más cuando ustedes están como improvisando y haciendo ese ejercicio de la conversación que cuando preparan todo eso. Pero nosotros nos sentíamos mucho más tranquilos sabiendo que eso estaba y que si fallaba, digamos, esa improvisación, ahí habíamos puesto horas de trabajo. Después con el tiempo, bueno, fuimos confiando un poco más en eso. Y creo que aparecían más espacios de nosotros improvisando. En ese sentido me parece que no era un desafío porque nosotros realmente estamos viviendo, capaz que no nosotros especialmente, pero sí o nuestras familias o amigos, o sea, no éramos ajenos a todo lo que estaba pasando, por más que a cada uno de nosotros 3 personalmente nos estuviera yendo bien. Que ir bien, vamos a entendernos, quiere decir que teníamos un trabajo, que era un trabajo que queríamos hacer y cobrábamos por eso. Punto. O sea, eso era. Claro. Pero eso en ese contexto era una locura, ¿no? Sí, o sea, y con el humor o como cualquier cosa que uno hace de esto, ahí es un clic. O sea, de repente vos no solo... es increíble, pero te podés aislar de cualquier contexto. Es hasta terapéutico. Cualquier contexto claro. social o cualquier contexto personal. O sea, a veces cuando te dicen, pero ¿cómo haces para...? Y yo no sé cómo hago. De la misma manera que debe hacer un médico que capaz que está pasando un momento horrible y cuando tiene que abrir una persona y operarla, la opera y deja de lado lo que le pasa. Digo, es raro porque de repente nosotros podíamos estar... La situación había situaciones que eran bravas, yo qué sé... Yo no sé, ya en ese mundo paralelo de estar haciendo notas en las colas del pasaporte eternas de gente que se estaban haciendo todo el país a laburar. Era todo, gente de laburo que se iba. Y después de ahí tenías que, a la media hora, pum, y empezar a hacer chistes con... Sí, que igual no era todo el humor necesariamente enfocado a eso. O sea, estaba presente... Pero después también estaban esas islas donde, yo qué sé, no sé, hacíamos cosas que no tenían nada que ver con la situación, eran simplemente situaciones humorísticas y nada más. Manejamos, digamos, nosotros en la nuestra, o sea, también esto era como que en esa época, sobre todo, nosotros pasamos mucho tiempo juntos. Prácticamente les diría que estábamos todo el día juntos porque hacíamos muchas actividades juntos, claro. Entonces, en realidad el programa era como un fragmento de 3 horas de lo que nosotros vivíamos 24/7, claro, o sea, porque hacíamos los mismos chistes entre nosotros, o sea, siempre, embromamos nosotros que tenemos amigos que son muchísimo más graciosos que nosotros. La diferencia es que nosotros en ese momento le robamos a ellos, los llevamos a la radio y nos hicimos como cargo de eso, pero
pero nuestra vida era así. O sea, no. Y bueno, mientras se prendía el micrófono se volcaba a eso, pero no era distinto a lo que pasaba después, no era muy distinto. Después con el tiempo sí, entendimos que bueno, nosotros ahí tenemos un rol, nuestras vidas, intereses empiezan a cambiar, el oficio empieza a cambiar, uno empieza a entender que bueno, que esto es muy líquido, que la gente, al igual que uno, va cambiando y es un desafío. Y bueno, y ahí, yo qué sé, se va dando de otro modo. Pero en ese momento me parece que podías encontrarnos, yo qué sé, en un supermercado y vas a tener la sensación de que estabas en medio del programa. O sea, Banchero, Camarota, infinitas gracias por estar Bueno, muchas gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Bien, en el próximo bloque vamos a estar hablando con el politólogo Gabriel de la Costa, así que quédense que ya volvemos. ...21:49, último bloque de La Letra Chica, y abrimos comillas. En las últimas 2 décadas, en Uruguay, la palabra crisis se complementaba casi automáticamente con de 2002. Hoy la situación es muy distinta en casi todos los sentidos, pero la gravedad de la situación económica actual es comparable a la de la anterior. Recordar lo que ocurrió entonces quizás pueda ser útil para pensar hoy. Así comienza un artículo firmado por el periodista y politólogo Gabriel de la Coste en Brecha, y lo recibimos a propósito de esas reflexiones para cerrar este ciclo a 20 años de 2002. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gabriel, está por un lado lo que cuando hablamos, ¿no?, de la crisis 2002, toda esa construcción épica de lo que fue Valle, su amistad con Bush, los 1.500 millones, cómo se salvó al país. Después está lo que pasó a nivel social, ¿no? Estamos hablando de personas que pasaron hambre, de personas que emigraron por falta de trabajo, una situación económica muy complicada, traumas, suicidios, etcétera. Muchas cosas que ya venimos hablando en estos capítulos. ¿Cómo es que se construyó ese relato de la crisis teniendo aristas tan diversas, digamos? Bueno, primero que esa nota de Brecha es de que hace como un año. O sea, igual compren Brecha todas las semanas, ¿no? Pero es la de esta semana. ¿Cómo se construyó el relato? Es interesante porque como pocos eventos en la historia uruguaya, este es uno que el relato fue manufacturado muy deliberadamente a lo largo de los años, ¿no? Está el libro de Arbilla, de Paulillo, perdón. De Paulillo, con los días Claudio. contados, en el libro de Abdala. La intelectualidad liberal hizo un esfuerzo por narrar la crisis, y un esfuerzo que fue exitoso teniendo en cuenta lo monumental de la tarea que tenían, porque como vos decís, esta fue una crisis traumática para toda la población, donde además no solamente fue una crisis traumática, sino que además, mientras sucedía la crisis, el gobierno hacía ajustes fiscales. O sea, como ahora, pero peores, los ajustes de Valle estaban salados. Y entonces, mientras era más necesario el apoyo a las personas, más el gobierno lo retiraba. Entonces, el esfuerzo que tuvo que hacer la intelectualidad liberal para transformar eso en un momento de lucidez política o incluso una cosa medio premonitoria, profética de Valle como un tipo que salvó al país, es muy extraordinario y es una gran demostración del poder de las ideas, del trabajo intelectual y de los aparatos mediáticos. Y yo en esa nota de Brecha una cosa que decía, que a mí me impactó mucho cuando la vi en el debate de 2019, fue que la calle sacó el tema de la crisis de 2002 sin que nadie lo mencionara antes. Bueno, y ahí tenemos el tape para verlo, ¿no? Como sabemos que eso está en la nota y que es un punto que linkea un casi presente con eso, compartimos el fragmento y seguimos el análisis desde ahí, del debate presencial. Y qué linda la ilustración de Ombú, que va al homenaje que falleció estos días. Totalmente. Nuestro sentidísimo recuerdo para Ombú, pocos días después de su triste fallecimiento. Vamos al fragmento del debate y seguimos el análisis con De la Costa. Yo voy a leer algunas cosas porque me parece bien interesante para terminar con el relato del oficialismo. La balanza de pagos presentó un superávit de 454 millones en el conjunto de 2004. Sigo, las exportaciones exhibieron un marcado aumento de 32,5%. Por su parte, en los últimos meses del 2004 se revirtió la tendencia descendente del ingreso medio de los hogares, que en definitiva exhibió un crecimiento del 2% real en promedio de ese año. ¿Sabe, Daniel Martínez, quién dijo eso? Tabaré Vázquez.
Danilo Astori y los ministros del gobierno en la rendición de cuentas en junio del 2005. No lo dijo el presidente de la República saliente. Entonces vamos a terminar con el país fundido. Es cierto, necesidades sociales muchas, el tendal en los créditos, el tema del endeudamiento, pero no se puede seguir con ese relato que no es cierto, a confesión de parte, relevo de prueba. Y ahí vos decís, Gabriel, en la nota, que al discurso del rival, del adversario, hay que pegarle no donde es débil, sino donde es más fuerte, porque si cae eso, cae todo. Bueno, claro, lo que pasa es que la crisis de 2002 es el punto central del relato de Frente Amplio en sus 15 años de gobierno. Frente llega a gobernar para resolver la crisis que viene de 2002. Y el neoliberalismo uruguayo y todo el modelo que viene de la dictadura, de los 90, de apertura financiera, de regulación, entra en crisis en 2002. Entonces, que la derecha haya logrado resolver ese punto narrativo que no tenía solución para ellos y mientras no lo tuvieran no iban a ganar, es un logro muy importante de ellos. Y es bien interesante porque la forma como el Frente Amplio siempre narró sus 15 años de gobierno es la gráfica que sube de 2002, ¿no? Las cosas van mejorando de 2002. Entonces, ¿qué es lo que tenía que demostrar la calle? Que en realidad, cuando entra Frente Amplio el gobierno, las cosas ya estaban recuperadas. Y de hecho, eso es lo que dicen, o sea, no sé, cuando está Alfi, en los últimos años del gobierno de Valle, ese es el relato que ellos intentan instalar. El país ya está en marcha. Claro, lo que no estaba en marcha eran los salarios, el país se había transformado en un semiprotectorado de Estados Unidos por la famosa ayuda de Bush. La crisis social era brutal porque, es verdad, las exportaciones estaban subiendo porque habían hecho una devaluación tremenda que había destruido el poder de compra de los trabajadores. Entonces, es muy interesante que ellos hayan logrado renarrar la situación. Y hay algo que para mí es muy interesante, que es cómo se construye memoria colectiva con estas cosas. Porque ¿cuál es la parte del país a la que la narración, tal como la cuenta la calle, le parece plausible? Porque yo tenía 15 años y yo me acuerdo, ¿no? Y es muy interesante y yo creo que lo que de algún modo creo que en Uruguay nunca terminó de cuajar como en otros países de América Latina es entender de forma más sistémica lo que era esta crisis, ¿no? ¿Qué quiere decir crisis del neoliberalismo? Y bueno, que en todo el mundo de los 90, el libre movimiento de los capitales, la desregulación financiera, el retiro de las protecciones estatales, en todos lados produjo lo mismo. Y lo produce de forma cíclica. La crisis de 2008 en Estados Unidos es una crisis del mismo tipo, ¿no? Es una consecuencia directa de la desregulación de los 90. Y para mí, de algún modo, esto que hizo la calle es posible porque no terminó de quedar asentado en un nivel un poco más conceptual, que la crisis no fue porque vino la aftosa o porque justo a los peiranos decidieron hacer una estafa y todo pasó mal al mismo tiempo. Pasó porque había razones profundas de modelo económico que hacían que eso podía no pasar en 2002, iba a pasar en 2003. Si ese modelo razones no cambiaba. que se veían venir, además, es algo que han destacado los economistas. Y sí, porque cuando años vos antes. Estás 40 años desregulando, cuando estás 30 años desregulando el sistema financiero, va a haber burbujas, va a haber especulación, va a haber estafa. Alguien va a decir, ¿y por qué no nos llevamos la plata de los ahorristas a las Islas Caimán a ver si ganamos un 5% más? Porque es para lo que está diseñado el sistema. Ahora salió un libro de un sociólogo, Gabriel Tenenbaum, se llama Los Guardianes del Capital, Los Protectores del Capital. Es un libro sobre las redes financieras que apoyan el narcotráfico en Uruguay. Bueno, una de las cosas que hace un sistema financiero súper liberalizado es darle una infraestructura para que se desarrolle el narcotráfico. Otra de las cosas que hace un sistema financiero así son crisis de este tipo. Y creo que ahí hay un laburo que hacer para renarrar esa crisis, que es un momento bisagra de la historia de Uruguay, ¿no? Que porque el relato que creímos, o el relato que se nos vendió, digamos, lo que hace, para entender lo que vos estás diciendo, lo que hace es que nosotros no veamos realmente cuál fue el meollo del asunto y el problema,
sino que consideremos que la crisis fue respuesta de, bueno, agentes externos, laftosa lo que decías, y no terminamos de ver que en realidad es un problema de modelo. Claro, y hay un relato histórico además que apela a una autoestima republicana en el Uruguay, que no está mal, que es que en ese momento el sistema político fue capaz de llegar a acuerdos, que hubo ciertas capacidades de que la cosa no se fuera de madre. Es discutible eso, pero hay muchos sectores del sistema político que le conviene esa parte del relato, que también es una de las razones por las cuales la izquierda nunca pudo terminar de ser didáctica de qué es bien lo que había pasado, porque de algún modo muchos se sentían parte de esta salida virtuosa, entonces tampoco le podés pegar demasiado. Pero claro, cuando vos lo mirás de forma más sistémica, cuando se habla mucho de neoliberalismo, bueno, ¿qué es neoliberalismo? Y bueno, es cuando se construye la arquitectura institucional de un país en favor del capital móvil, del capital financiero, y eso no puede tener otro resultado que crisis financieras y desamparo de la población en el momento de crisis financiera. Eso es necesario, y eso fue lo que pasó en 2002, y cuando eso se vuelva a hacer, va a volver a pasar lo mismo. ¿Y qué herramientas existen para renarrar, por ejemplo? Y bueno, yo soy un convencido no solo porque es mi trabajo, pero creo que ahí hay una gran responsabilidad del trabajo intelectual, que también es una responsabilidad de militancia y de todo el mundo. Pero tal como Paulillo escribió su libro, capaz que nos faltan libros de izquierda sobre el crisis de 2002. Yo una vez encontré en la librería de usados el informe de coyuntura del Instituto de Economía de la Universidad de la República de 2012 y 2003. El libro más triste que existe, porque ahí sí que tenés todas las gráficas en picada. Y narra el feriado bancario, narra la estafa, narra todas las malas decisiones que se tomaron, narra los ajustes fiscales, que hubo más de uno en 2002, y cómo se fueron retirando las ayudas sociales. Y eso yo creo que no lo tenemos tan fresco en la memoria. Capaz que tenemos muy fresca en la memoria el sufrimiento de aquel tiempo, cómo lo vivió cada familia, pero cómo ese sufrimiento fue consecuencia directa de decisiones políticas que tomaron actores que después fueron narrados como si fueran héroes nacionales, yo creo que es algo con lo que no se ha machacado suficiente. En cuanto a la salida de la crisis, porque estamos hablando de los por qué, ¿no? Y decís, bueno, es consecuencia también de ciertos caminos políticos. Y en cuanto a la salida, que decís, bueno, se narra mucho que esta cuestión de que el Frente Amplio también apoyó, etcétera, y el republicanismo. ¿Considerás que parte de eso sí es verdad? ¿Que se sobreestima, se sobrevalora? Siempre hay más de una salida posible. Pero ¿cómo ves esa otra cara, ese otro aspecto, ese capítulo? Es muy difícil, ¿no? En situaciones límite es muy difícil hacer contrafácticos, ¿no? ¿Qué otra cosa podría haber pasado? Obviamente, dado que pasó lo que pasó y que ahora estamos donde estamos, se puede decir que cualquier otra salida hubiera sido peor. También se puede decir que cualquier otra salida hubiera sido mejor. No lo sabemos porque le pasó lo que pasó. A mí no me parece mal que en Uruguay haya una cultura de que los políticos puedan hablar, de que los actores sociales puedan juntarse. En aquel tiempo, por ejemplo, se hizo la concertación por el crecimiento, en el que trabajadores y algunos sectores empresariales lograron hacer una serie de acuerdos que después incluso fueron importantes para que el Frente Amplio ganara en 2005. Yo todas esas cosas no las veo mal. No creo que eso haya sido mal hecho. Lo que me parece es que no nos terminamos de dar cuenta, por ejemplo, Valle firma el Tratado de Inversiones con Finlandia y hace este arreglo con Bush para que se salve el sistema bancario, para que el sistema, para que la O con el fondo no sea tan apremiante y haya una salida para la corrida bancaria. Bien. Ahora, después tenemos el problema de las papeleras. En buena medida el problema de las papeleras es porque Uruguay, por derecho internacional, con el Tratado de Inversiones, tenía muchos problemas para impugnar a esa multinacional y llegar a un acuerdo con Argentina. La relación de Tabaré Vázquez con Bush en el primer gobierno, el TLC, toda aquella cosa,
¿Qué tanto viene condicionado por la forma como se salió en un contexto en el que después de la cumbre de Mar del Plata y el No al ALCA, América Latina estaba buscando armar cosas en común? El rol histórico de Uruguay como Estado tapón, como cuña, que dificulta la integración latinoamericana. Esas cosas, yo creo que en 2002 estuvieron en juego. Estuvieron en juego porque mientras Argentina hizo el default, y empezó a tener todos los problemas con el sistema financiero internacional que arrastra casi que hasta el día de hoy, que fueron todos los juicios con los fondos buitres. Uruguay hizo una salida diferente, que le permitió a Uruguay, durante todos los 15 años de gobierno Frente Amplista, endeudarse a menores tasas, tener una mejor relación con los capitales internacionales. Pero yo creo que cabe preguntarse, no solo si esa es la única salida posible, porque en ese momento, bueno, se hizo lo que se hizo, qué sé yo. Pero creo que lo que sí nos falta es una narración un poco más amplia. ¿Qué es esa crisis en relación con la crisis de Argentina? ¿Qué es esa crisis en relación con el efecto tequila, con la burbuja.com, con la crisis de 2008? ¿Qué salidas un poco más robustas al neoliberalismo podemos inventar? Y esas son cosas que a futuro no están resueltas. Y yo creo que hay un punto que es especialmente importante de aquello. Seguramente todo el mundo se acuerda de la histeria colectiva con las sordas que bajaban del cerro. Sí. Una cosa que se inventó, pero que se corrió la que bola. Y que además las propias autoridades, probablemente eso vino del propio Estado que produjo eso con un objetivo de control social. Y que los medios reprodujeron después Claro. también fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Después de lo que había pasado en Argentina, donde hubo una revuelta popular, que no fue simplemente que hubo saqueos, lo que hubo fue una irrupción de sectores subalternos en el centro de la ciudad que cambió todo el panorama político. En Uruguay hubo una especie de política preventiva contra que pudiera pasar eso. Y que enseguida de eso, especialmente después que gana el Frente Amplio, aparece, bueno, en el medio de eso aparece la pasta base, que también hay que ver cómo llega. Y cuando gana el Frente Amplio, empieza el tema de la inseguridad, que obviamente es una consecuencia directa de la fragmentación social que viene de tiempos neoliberales antes, pero también especialmente de la crisis. Y la idea de que en la periferia de Montevideo hay gente peligrosa que hay que controlar muy de cerca, eso es también, porque ese discurso en los 90 no estaba tan presente. Estaba, por supuesto, pero llega a niveles muy fuertes en 2012. Yo creo que la forma como hoy está articulada la narración sobre la inseguridad también es un legado de 2002 y que la forma como logremos desarmar eso y narrarlo de otra forma también será una de las formas de sacarnos de arriba ese legado, ¿no? Qué importante renarrar, Gabriel de la Coste. Muchas gracias. Por favor, es a ustedes. Ya se viene a la noche de lunes de TV Ciudad, Línea de 3, no se vayan. Mañana, lo voy a leer, la verdad, todavía no entiendo de qué se trata. Si ustedes tienen alguna pista, me avisan. Mañana, el software del alma. Misterio. Que descansen, gracias por acompañarnos. Chao, chao, les recomiendo, no se lo pierdan mañana. Chao.